Amén, hermanita, muchas gracias. Y de la ira, ya recordaba también nuestro hermano Albert. Fueron dos aspectos que hablamos, que fue el capítulo 4, versículo 25 y al 27, que fue el de la mentira y el de la ira. La mentira como algo que no está bien, que en realidad puede tener un efecto positivo inmediato en la persona, pero que en realidad va a traer unas consecuencias fatales para la vida de la persona y también, obviamente, consecuencias espirituales, porque Dios condena la mentira. Y de la ira también, que veíamos, hermanos, de dos palabras, recuerdan, hay dos palabras, la palabra tumus, y hay otra palabra, que es la palabra en el otro idioma griego, y que significan diferente, ¿no? Una se refiere al enojo que pasa, que de un momento a otro se enciende, pero rápidamente se apaga, y la otra es una ira que permanece, es un estado de ira. Y esa es la ira que Dios nos dice en su palabra que no debemos permitir que que se apodere de nuestras vidas. Y por eso es que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no guardemos el rencor. Recuerdan el ejemplo que les di también de la importancia de hablar las cosas, no dejar que se acumulen. La historia del hombre que ponía la cebolla en la nevera, ¿recuerdan esa historia? Y que su mujer nunca le dijo nada. Y bien, hermanos, vamos a continuar viendo las manifestaciones del hombre nuevo, creado según Cristo, y esas son manifestaciones del fruto del Espíritu. De lo contrario, si no existen estas manifestaciones, pues son manifestaciones del viejo hombre. Son los dos estados en los que se puede encontrar el cristiano, o en el estado de andar en el Espíritu, o en el estado de andar en la carne. ¿Sí? Que no debería ser así, obviamente. Pero no hay un estado intermedio. Y por eso la Biblia constantemente nos está enseñando de la importancia de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. No hay ese punto intermedio. Simplemente o manifestamos el fruto del Espíritu o manifestamos, hermanos, las obras de la carne. Entonces pasemos al versículo 28. Vamos a hablar un poco acerca del hurto. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, nosotros debemos entender que el hurto es uno de los mandamientos contemplados en la ley del Antiguo Testamento. Acompáñenme, hermanos, a Éxodo, yo sé que lo conocemos todos, Éxodo capítulo 20, versículo 15, y ahí vamos a encontrar que es uno de los mandamientos. Éxodo capítulo, pongan su separador allí en Efesios, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Pasaje muy conocido, ¿no? Dice, no hurtarás. Cuando Moisés estaba allá en el monte Horeb recibiendo los mandamientos para el pueblo, para la nación de Israel, allí estaban. Allí estaban. Uno de esos mandamientos, no hurtarás. Y hermanos, también el Nuevo Testamento lo dice, ¿no? Pablo lo nombra en Romanos 13:9, dice que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás. Se resume en una sola palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el hurto, hermanos, es un mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento y que obviamente se confirma en el Nuevo Testamento. Pero algo, hermanos, que tenemos que decir acerca del contexto inicial de la carta de Efesios, y es que
la Biblia nos está diciendo, Pablo está nombrando mediante el Espíritu Santo, el que hurtaba no hurte más. Y en la cultura griega, hermanos, era muy común la práctica del hurto. Sí. Ahora, no era que los efesios habían sido ladrones alguna vez, sino que algunos estaban robando. Es decir, había todavía hermanos que se habían convertido, que se habían bautizado y seguían en la práctica del hurto, del robo. Si nosotros vemos la forma verbal de este pasaje, está denotando una acción continua o reiterada. Mire lo que dice, el que hurtaba no hurte. El pasaje nos dice, ya que ustedes fueron hurtadores, no vayan a caer en eso de nuevo. No, el pasaje nos dice, el que hurtaba, bueno, ojalá que no vuelva a caer en eso. No, mire que dice el pasaje, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, Pablo en palabras coloquiales está diciendo, dejen de robar. Dejen de robar, no roben más. No roben más, no hurten. No despojen a las personas de sus bienes, o hay muchas formas de robar. Se puede robar tiempo, se puede robar algo muy pequeño que puede que no afecte a esa otra persona, pero es robar. Y cualquier forma, hermanos, se puede robar información, no necesariamente para robar se trate de dinero. Se puede robar tal vez un crédito de algo. Hay gente que roba créditos y dice, yo hice esto, y roba ese crédito de otro que lo hizo. Se puede robar cosas materiales, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de robar, no solamente hablamos de cosas de dinero, sino cualquier otro tipo de cosas que son de otra persona, que le pertenecen a otra persona y que en realidad lo que hace es dañar o afectar a la otra persona. Entonces, ¿por qué no se debe robar y qué es lo que se debe hacer? Mire, la Biblia es muy específica cuando nos dice, no es simplemente dejar de robar, no es simplemente dejar el robo, dejar el hurto, sino que ahora hay que trabajar. Hermanos, a veces creemos o pensamos que el trabajo es una consecuencia del pecado. Creemos que el trabajo inició con el pecado. No, la Biblia, hermanos, muestra que a Adán se le asignó trabajar antes de la caída. Cuando fue colocado en el huerto, según el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Yo sé que también ustedes lo han leído, es un repaso prácticamente este tema. 2:15 dice que él tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardase. O sea, que Adán lo que tenía que hacer era labrarlo. Para labrar, ¿qué tenía que hacer? Moverse y coger la tierra, abonarla, sembrar la semilla, esperar que la lluvia cayera, cosechar, ¿sí? Limpiarla, etcétera, etcétera. Esto, hermanos, es algo que es una bendición de Dios. Dios ha puesto el trabajo como una bendición. Lo que pasa es que después de la caída de Adán, el hombre iba a seguir trabajando y su labor ahora sería mucho más difícil. Eso fue lo que pasó con el pecado. El pecado lo que hizo fue que el trabajo no diera el fruto que realmente en un principio debía de dar. Y por eso es que
Dios le dice a Adán en Génesis, espinos y cardos te producirán. En Génesis capítulo 3, versículo 17. La última parte dice, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el trabajo iba a ser más duro. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que el trabajo es duro, es fuerte, agobia, a muchos estresa, es pesado, se vuelve una carga. Pero eso es lo que Dios dijo, trabajen. Y es una gran bendición, hermanos, que nosotros tengamos la oportunidad y que Dios nos haya dado la oportunidad de ejercer un trabajo para poder suplir nuestras necesidades. Esto también lo dijo en el mismo libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 9. Ahí en Éxodo 29, en la ley, Dios le dijo a Moisés, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, que el mismo Dios está diciendo, bueno, hay que trabajar. Bueno, hay un día de descanso, dice aquí. Para muchos es el domingo, ¿no? Para los judíos era el sábado. Inclusive el mismo Jesús usó realmente la interpretación correcta en cuanto al día sábado, ¿no? Porque él hizo obras, él trabajó el día sábado también. Y hermanos, no es solamente algo que veamos en el Antiguo Testamento. El mismo Pablo dio ejemplo de trabajo. En Hechos, capítulo 18, vamos al libro de Hechos, capítulo 18, donde se nos habla, hermanos, capítulo 18, versículo 3. Hermana Nubia, léalo, por favor. Dice la palabra de Dios. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo tenía un oficio, ¿no? Era hacer tiendas. Pablo nos dio ejemplo de trabajo. Y voy a leerles también en Hechos capítulo 20, cuando él se reunió con los ancianos de Éfeso, ¿sí? Cuando él se reunió con los ancianos de Éfeso, allá en la ciudad de Mileto, ya se estaba despidiendo de ellos, y les dice en el capítulo 20, versículo 33, ni plata, dice, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que el apóstol Pablo dio ejemplo de trabajo y ejemplo de que él trabajaba para suplir sus necesidades y las de los que le acompañaban. Y a pesar de que el apóstol Pablo fue un hombre que por derecho, dice la Biblia, podía recibir salario, no por simplemente misericordia o compasión de los hermanos, sino por derecho podía recibir salario de parte de los hermanos, porque Dios dice que el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Sin embargo, en algunas congregaciones no aceptó esto, en otras sí, pero dio ejemplo, hermanos, haciendo tiendas. O sea,
Pablo fue el precursor de tiendas de campaña de la época, ¿no? Entonces, Pablo tejía, hacía esas tiendas y con este oficio suplía sus necesidades. O sea, que nos dio ejemplo en ello. Pero no solamente el apóstol Pablo hizo lo que hizo en cuanto al trabajo, sino que él mismo enseñó a los hermanos a que trabajen, a que no dejen de trabajar. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, vamos a pedirle el favor a Juan Manuel, que lea el segunda de Tesalonicenses 3, 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren, si alguno no quiere trabajar, que tampoco que coma. El trabajo, hermanos, es importante y Dios bendice al hombre a través del trabajo. Y por eso dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Sí? Y miren el contexto, que ya habíamos estudiado esta carta hace un tiempo ya, ¿sí? Que los hermanos de Tesalónica, por interpretar de que la venida del Señor era inminente, estaban dejando de trabajar y muchos se estaban comportando ociosamente y no estaban dedicándose a nada. Y era simplemente recostados, muchos tal vez de los demás. Y por eso el versículo 8 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses dice, nosotros no comimos el pan de balde. Es decir, a nosotros nos pusieron una canasta de pan y venga, saque. ¿Sí? No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, ellos tenían derecho de recibir salario de parte de las iglesias, de la iglesia del Señor, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y acaba, entonces sigue el versículo que leía Juan Manuel, y es, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Podríamos tildar al apóstol Pablo de duro, sin misericordia, por hablar sobre esto, pero no es así. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El punto es, hermanos, no es que sea o esté pecando la persona que no esté trabajando, porque muchos tal vez se han quedado sin empleo, ¿no? Sino aquellas personas, y están buscándolo, ¿no? Están buscando, pero no lo han encontrado, sobre todo en este tiempo. Nomás ayer leía en algunas noticias que el desempleo en febrero estaba en 12.5% y en marzo subió 3 puntos, 15.5% está el desempleo en Colombia, subió 3 puntos. Es decir, el desempleo es una cosa que está afectando y sobre todo por este tema de la pandemia hoy en día, ahorita ha afectado a muchos que se han quedado sin empleo, ¿no? Pero no es el hecho de que, bueno, entonces la persona que está desempleada está pecando, no. Es, si está desempleada, bueno, tiene que buscar, tiene que moverse para buscar hacer las cosas. Pero no comer de balde el pan de nadie, no recostarse, no simplemente vivir una vida ociosa o de haraganería, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? Pero esta está bíblica, la expresión está en la Biblia, la palabra haragán. Entonces, no es, hermanos, simplemente que la Biblia nos esté diciendo, bueno, deje de robar. No, trabaje, trabaje.
Miremos también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. 1 Corintios 4, 12. Dice así: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El trabajo, hermanos, que trae fatiga, ¿no? Nos fatigamos, está hablando el apóstol Pablo en nombre de él y de todos sus acompañantes, ¿no? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Sí? ¿Por qué esto, hermanos? Porque el trabajo, según lo que estamos viendo, va a ser beneficioso, según lo que estamos viendo en Efesios capítulo 4, va a ser beneficioso no solamente al que trabaja, porque suple sus propias necesidades, porque puede sobrevivir, ¿no? En un mundo tan lleno, tan superpoblado, inclusive hoy en día, donde los recursos son escasos, ¿no? Donde el empleo son escasos. Entonces, no solamente es beneficioso para la persona que trabaja, sino que, según el capítulo 4, es beneficioso para también las demás personas. Bueno, pero el punto es que la persona que trabaja construye, ¿sí? Hace de su vida algo constructivo, productivo, para poder ayudarse y tener lo necesario. Y provee también de servicios y bienes a los demás, ¿sí? Si las personas no trabajaran, pues obviamente no existirían las empresas. Pues, ¿por qué existen las empresas? Porque hay personas que trabajan en esas empresas, ¿no? Entonces, el trabajo beneficia también la comunidad, las personas. Y una persona inclusive que trabaja es una persona que al estar ocupada y productiva, es una persona que está también, puede estar más feliz y contenta, ¿no? El trabajo también puede producir esa dosis también de alegría, ¿no? Entonces, no es solamente el beneficiado, no es solamente el beneficiado el que trabaja, sino que también es beneficiado las personas y proporciona los medios para que pueda, ahí lo dice el versículo 27, 28, para que pueda compartir con los que padecen necesidad. El trabajo no es solamente para mí. Muchas personas, lamentablemente, en este mundo trabajan para sí mismos y no para ayudar a otros. ¿Sí? Y qué bueno, hermanos, que hay hermanos, yo conozco hermanos que son empresarios, que dan empleo a sus otros hermanos. Eso es un beneficio no solamente para el empresario, sino para otros. Entonces, eso también es suplir una necesidad. Qué bueno eso, hermanos. Qué bueno que hay hermanos que dicen, bueno, yo tengo esta empresa, voy a darle trabajo a estos hermanos porque no lo tienen. Qué bueno eso, hermanos. Para eso también es el trabajo. ¿Sí? Y por eso lo dice. Para que tenga que. Mírese que esa que está con tilde, ¿no? ¿Sí la pueden ver? Para que tenga que. Está hablando de una cosa. De algo para dar. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Con el que padece necesidad. Y esto lo vemos también, hermanos, en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo también puso un ejemplo maravilloso en cuanto a esto. Esto hacía la iglesia del primer siglo. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 45. Hermana Pilar, por favor, ¿nos puede leer ese pasaje, hermana Pilar? Hermano, tengo otra versión, no importa, ¿no? No hay problema, hermana, no hay problema. Espere que sea la Biblia. Hechos 2:45, dice la palabra de Dios. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos,
A cada uno le daban según lo que necesitaba. Me parece maravillosa esa versión. Vuelva a leerla, hermana. Miren lo que dice allí. Vendían. Ya. Dice así. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Amén. Miren, hermanas, qué maravilloso es que la iglesia del primer siglo tenía propiedades, ellos tenían propiedades y las vendían, dice, para repartir según la necesidad de cada uno. Entonces, ellos habían producido por causa de sus trabajos, tal vez, el poder comprar propiedades, ¿no? Y bendito sea Dios. Ahora, no le estoy sugestionando aquí, hermano, no vaya a interpretar, y estoy sugestionando, hermano, usted que tiene una propiedad, véndala y la reparte de iglesia. No existe tal mandamiento, ¿no? Porque eso se practicaba porque los hermanos les había nacido hacer eso. Ellos les nació hacer eso, desearon y manifestaron ese amor y esa preocupación por los hermanos necesitados, y lo que hicieron fue decidir vender muchos de ellos propiedades para repartirlas según la necesidad de cada uno de los que hacían parte de la iglesia. Entonces, hermanos, el trabajo no es solamente un fin para lucrarme. El trabajo no es simplemente un medio que trae ese fin para lucrarme, para volverme rico, para tener mucho dinero en la cuenta, para llenarme de lujos y riquezas. Y no está mal que se tenga mucho dinero, pero hermanos, aquí el pasaje nos está diciendo en Efesios 4:28, es para ayudar a otros. Es para ayudar a otros. Dios, hermanos, a muchos les da y prueba su corazón para ver qué tanto su corazón es generoso, dadivoso para dar y ayudar a aquellos que lo necesitan. Y eso es lo importante, hermanos. Ahí está, y nuevamente nos lo recuerda el apóstol Pablo por allá en Hechos 20. Yo trabajaba no solamente para suplir para mí, sino para todos los que estaban conmigo. ¿Sí lo puede ver? Todos los que estaban conmigo podían ser beneficiados de lo que yo hacía, que era hacer carpas, tiendas de campaña. Entonces, y él lo dice allí, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, el trabajo no tiene como finalidad simplemente, vuelvo y reitero, el enriquecernos y ya. Lamentablemente hay muchos así, ¿no? Que simplemente lo que hacen es enriquecerse y no les importa a nadie más, no ayudan, no ofrendan, no dan, no son dadivosos, no son generosos, sino que piensan solamente en ellos mismos. Y son mezquinos. Pero gracias a Dios yo sé que aquí ninguno de los que están aquí son de esos cristianos. Gracias a Dios todos nosotros somos personas que mostramos de lo poco, de lo mucho, de lo mediano que tenemos para dar al prójimo, para dar y para ayudar a los necesitados. ¿Sí? Las iglesias de Judea, ustedes conocen la historia. Bueno, hay otro pasaje, ¿no? En Hechos capítulo 4, versículo 34. Daniela, ¿puedes leerlo, por favor? O bueno, Daniel Araujo, por favor, léenos el pasaje de Hechos 4, 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahí está. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían propiedades las vendían y traían según el precio a los necesitados, ¿no? Y evidentemente esto lo vimos en la iglesia del primer siglo, que ellos fueron dadivosos y generosos. Entonces, hermanos,
No es simplemente dejar el pecado. No sé cuántos de ustedes tuvieron, ¿sí? O tal vez tienen, no lo sé, porque aquí el pasaje está hablando en tiempo presente de cristianos ya. El problema del hurto. Robaban moneditas a su mamá en la cartera, ¿sí? Cogían plata por ahí que veían, mi mamá dejó por ahí, porque a veces uno deja plata por ahí, ¿no? Como que riega plata, de tanta uno que tiene, la deja por ahí regada. Y entonces por ahí coger, ¿sí? Y coger ahí el billete, y mi mamá lo dejó por allí, y entonces lo voy a coger. O el señor del supermercado me dio más vueltas, uy, se equivocó, callado. Hermanos, eso es robar, ¿sí? Eso es robar, eso es robar, ¿sí? No sé cuántos de ustedes tuvieron ese problema, esa debilidad, o cuántos la tienen, no, creo que no, pero yo estoy seguro de que aquí ninguno. O de hacer fraudes, hacer cualquier tipo de fraude, cualquier, como dicen en el argot popular, cualquier chanchullo para obtener un beneficio, ¿no? Un torcido, como le dicen en la calle, para poder obtener, ¿sí? Eso también es robar, ¿sí? Eso también es robar. Hay muchas formas, hermanos, de robar, pero la Biblia dice, bueno, aléjense y ya no roben más, no lo hagan, sino más bien trabajen. ¿Para qué? Para que puedan compartir con los que tienen necesidad. Eso hacían las iglesias, eso hizo Pablo, eso hicieron los hermanos del primer siglo. Las iglesias de Judea, cuando pasaron por las dificultades que pasaron, recuerdan ustedes en los tiempos de Claudio, que por eso se dio la ofrenda de 1 Corintios 16, que nos habla, que Pablo y junto con otros hermanos fueron comisionados para llevar una ofrenda para los hermanos de Judea. Esta fue también una muestra de generosidad de parte de los hermanos. Y aún hermanos con muchas necesidades, pero que estuvieron dispuestos a compartir con aquellos que padecían necesidad. Hermanos, esto lo debemos hacer. Y esta es la práctica que se hace domingo tras domingo en la iglesia. ¿Para qué la ofrenda? No es simplemente un acto ahí mecánico que nosotros realizamos cada primer día de la semana, no. Para eso es que la iglesia da ofrenda. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser y es el medio por el cual Dios ha estipulado en su palabra para poder ser benevolentes. Esa es una de las obras de la iglesia. Una de las obras de la iglesia es esa, la benevolencia. Así como el evangelismo, la edificación, la benevolencia es una de las obras principales de la iglesia. Ayudar a los necesitados. Primeramente, como dice el libro de Gálatas, aquellos que son de la familia de la fe, pero también a todos los demás. Así que, hermanos, esta es la enseñanza que nos deja este pasaje. Yo creo que es muy clara. ¿Sí? No habría que, como que agregarle más o que colocar más argumentos para que Dios nos enseñe de lo que Dios ya nosotros hemos leído en este pasaje, la importancia de abandonar cualquier tipo de robo, hurto y trabajar para que pueda compartir con los que padecen necesidad. Ahora, el versículo 29. Entonces, volvemos al punto que veíamos el miércoles pasado, ¿no? De la mentira a verdad, de la ira al dominio propio, del hurto al trabajo para bendición de los demás y de las palabras o el vocabulario corrupto al vocabulario santo. ¿Sí? Ahí entonces dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra, hermanos, en el griego, que se traduce por corrompida, era la que se usaba para describir alimentos descompuestos o echados a perder. Ninguno de nosotros, hermanos, quisiera poder o que quisiera comer un alimento
que esté en estado de descomposición, que esté corrupto, que esté corrompido. Porque en realidad no sería beneficioso ni para nuestra salud, ni tampoco sabría bien. No fuera un deleite para nuestro paladar. ¿No ha visto que la comida cuando se pasa huele feo? ¿No ha pasado que usted dejó la olla y por la noche usted no se sabe por qué, eso está por investigarse en la ciencia, pero usted la destapa y huele feo, no se sabe por qué? Se pasó. Pero hermanos, así son las palabras corrompidas. ¿Sí? Son palabras que están podridas. ¿Sí? Son palabras que huelen mal, dan mal sabor, dan mal aspecto y lo que hacen es no dar ningún beneficio a los demás. Entonces, por eso dice el pasaje, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Eso, hermanos, causa náusea. Entonces, así como nosotros no comeríamos una comida que esté corrupta, que esté pasada, bueno, ¿por qué permitimos, desde la perspectiva que estamos viendo aquí de parte de Dios, por qué permitimos que a veces lo podrido esté en nuestras bocas? Que haya algo que en realidad se ha corrompido. Cuando cuentan, ¿no? Yo no cuento chistes groseros, cuando se cuentan chistes groseros, palabras profanas, cuando se dicen vulgaridades, cuando se te cae por ahí el martillo en el pie derecho, en el pie gordo y se te sale la palabra. Cuando hablas de más. Y esto va acompañado con el tema del miércoles pasado, ¿no? De la ira. Porque cuando una persona tiene ira, es posible que diga palabras que no sean agradables, sino que diga palabras corrompidas. Palabras que no edifiquen. Le diga al otro o a otros. ¿Sí? Cuando se utilizan palabras que lo que hacen es destruir en vez de edificar. Cuando se dice una mentira, son palabras corrompidas. Cuando se esparce un chisme, porque a algunos les pica allí el chisme y es como tan sabroso para algunos, que hasta el mismo libro de los Proverbios habla del chisme, ¿no? Del chismoso, el que anda inventando chismes. Y muchos, claro que aquí no, obviamente, pero conozco de muchos que se reúnen solamente para chismear, ¿sí? Con el fin de destruir. Hermanos, eso está haciendo o está ocasionando que haya pudrición en la boca de muchos creyentes, que haya corrupción en la boca de muchos creyentes. El libro de Santiago nos habla mucho de esto. Vamos a Santiago, capítulo 3. Capítulo 3. Yo creo que ustedes conocen el pasaje. Hemos leído ya muchas veces. Que habla sobre la lengua, ¿no? Todo el capítulo 3, hasta el versículo 12. Pero veamos el versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Muchas veces, hermanos, nos llamamos cristianos, pero con nuestros labios hablamos mal. Con nuestros labios profesamos y profanamos cosas que son indebidas. Decimos cosas indebidas. Y la Biblia nos está diciendo ninguna.
Y el significado de ninguna, como dice mi hermano, es ninguna. No es que hay alguna que de pronto se escape, no, la palabra ninguna está incluyendo todo, cualquier tipo de palabra. Y no está dejando lugar para que haya alguna excepción. Ninguna es ninguna. Ni una. Es decir, el hecho de que nos diga allí ninguna palabra corrompida es que nosotros, hermanos, tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos examinar, hermanos, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, cómo lo decimos, qué palabras le decimos al prójimo, qué palabras se dicen entre los cónyuges. Que muchas veces cuando hay enojos o iras o malos entendidos entre los cónyuges, se dicen palabras, ¿no? Se dicen palabras ofensivas y son palabras corrompidas. Esas son palabras corrompidas, palabras que ofenden. Nuestras palabras, hermanos, deben ser apropiadas. ¿Por qué? Porque el pasaje está diciéndonos, sino la que sea necesaria, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. Hermanos, se necesita, es una necesidad la edificación en nuestras vidas. Y nosotros debemos tener en mente los mejores intereses en los demás cuando escogemos nuestras palabras. Ahí mismo el pasaje dice que a fin de dar gracia a los oyentes, nuestras palabras deberían de ser llenas de gracia. Entonces, miren, son dos aspectos que debemos tener en cuenta en nuestras palabras. Uno, hablar lo necesario para que edifique al otro. Es decir, no debemos buscar hablar algo que no edifique. Que no edifique. Si usted va a decir algo, hermano, hable algo que edifique, que construya en los demás, no que destruya. Porque es muy fácil destruir, difícil construir. Si no, pregúntele a los constructores que han hecho un edificio. ¿Cuánto tiempo se demoraron? Tal vez 1 o 2 años. Pero ¿cuánto tiempo podría demorarse en destruirse un edificio? Solamente unos segundos. No es sino que le metan dinamita a cualquier edificio y ya, con eso lo destruyen. Es muy fácil, hermanos, destruir, pero es difícil construir. Y cuando nosotros decimos palabras que no son edificantes, lo que estamos haciendo es destruyendo y no construyendo. Por eso dice el Proverbio 25:1, Proverbios capítulo 25, versículo 1, manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Escuche bien, manzana de oro con figuras de plata. Proverbios 25, versículo 1. Ese no es, hermano. Versículo 11, perdón. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25, 11. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que nosotros hablamos. Hermanos, ¿qué diferencia significaría en su matrimonio si usted y yo decidiéramos hablar solo palabras de aliento para con nuestra esposa o para con nuestro esposo? ¿Qué haría de bien para nuestros hijos el que nosotros habláramos palabras de aliento a nuestros hijos? ¿Qué diferencia, hermanos, habría en la iglesia si todos nosotros como miembros de ella evitáramos decir
palabras corruptas que destruyen a otros y dijéramos solo aquellas palabras que edifiquen unos a otros? Por eso, hermanos, la lengua, hermanos, tenemos que cuidar la lengua. Porque por eso la Biblia dice que la lengua es un mundo de ¿qué? De maldad. Con ella bendecimos a Dios y con ella ¿qué? Maldecimos a Dios, maldecimos a los que son hijos de Dios. No deberíamos, hermanos, de ser personas que habláramos corruptamente. Por eso, hermanos, debemos buscar que nuestras palabras sean buenas para la educación. Sus palabras, los cristianos, nosotros cristianos debemos usar palabras que extraigan lo mejor para los demás y lo mejor de nosotros también. Porque por eso dice la Biblia que la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Si en nuestro corazón está si en nuestras palabras son destructivas, ofensivas, corruptas, pues en realidad es lo que estamos manifestando en nuestro corazón, que nuestro corazón no está siendo limpiado, no está en ese proceso de limpieza en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que en nosotros haya palabras de edificación para nosotros, para nuestras vidas y para la edificación de los hermanos.